en Éxodo 38. Vamos a hacer la lectura así puestos de pie. Y mientras ustedes buscan en las Escrituras, quisiera que consideremos o que pensemos en esta pregunta. ¿Cuán importante era para los judíos que los elementos o las partes del tabernáculo se hicieran exactamente como Dios lo había mandado? ¿Recuerdan ustedes que luego de la desobediencia del becerro de oro vinieron muchas consecuencias? Y ellos eran conscientes ahora de que debían hacer las cosas y adorar a Dios como Dios lo había establecido. Nosotros también aprendemos de nuestros errores y de las consecuencias del pecado en nuestra vida, y eso hace que miremos a la palabra de Dios con mayor atención, con más cuidado. Ahora, para que no haya ninguna duda de que el pueblo estaba siguiendo exactamente las instrucciones que Dios mandó, algunos textos aparecen repetidos, porque hemos leído acerca de estas instrucciones cuando Dios se lo dijo a Moisés en el monte. Luego en el capítulo 35 Moisés la transmite al pueblo, eso no aparece registrado, pero sí a la hora de realizar la construcción del tabernáculo con todos sus muebles y accesorios, otra vez aparece el relato. Entonces, en el sermón pasado de este libro, que fue hace como 3 domingos atrás, vimos los elementos internos que se construyeron dentro de la tienda principal del tabernáculo. Ahora vamos a ver los elementos que están fuera, digamos en el patio del tabernáculo conocido como atrio. Específicamente vamos a ver el altar de bronce o altar del holocausto, la fuente de bronce o de lavamiento y el atrio mismo. Y al final del capítulo aparece un relato de los recursos utilizados, principalmente los materiales para la construcción de todas estas cosas con los nombres de los artesanos. Entonces, teniendo esto en consideración, acompáñenme en la lectura del capítulo 38. Dice así la palabra del Señor. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur, al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos,
sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, las cubiertas de los capiteles de ella y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo, la del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos según el siclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos según el siclo del santuario. Medio siclo por cabeza, según el siclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. De los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ella y las ciñó. El bronce ofrendado fue 700 talentos y 2400 siclos, del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Vamos a orar. Señor Dios, esta es tu palabra santa. Confiamos, Señor, que al leerla y al meditarla, cuando es predicada, tú obras en medio de tu pueblo, tú traes el alimento espiritual que te pedimos, te suplicamos que derrame, Señor, cual maná en nuestras almas. Gracias te damos, Señor, porque tenemos instrucción de cómo adorarte y pedimos que nos ayudes para que podamos también tomar tu palabra y aplicarla a nuestra propia vida, evaluar nuestro caminar, para que como discípulos tuyos te sigamos y honremos tu santo nombre y te adoremos con todo lo que hacemos en nuestra vida. Pedimos también, Señor, que si entre nosotros hay aún personas que no pueden adorar al Dios vivo y verdadero, porque aún no han sido salvados, no han sido limpiados, te pedimos, Señor, que tú les salves. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. La lectura de un pasaje como el que acabamos de leer puede ser un tanto difícil de entender. En la primera leída hay muchos detalles, cosas que son desconocidas para muchos de nosotros, aunque ya hemos estado meditando bastante en el tabernáculo, en las distintas partes del tabernáculo, los distintos elementos
Sin embargo, sabemos que esta es la palabra inspirada de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una buena obra que hace el cristiano es adorar a Dios. Entonces la misma Escritura nos enseña cómo debemos adorar a Dios. Y mucho se ha hablado del tema de la adoración a lo largo del estudio de Éxodo, pero quisiera que en esta mañana tengamos presente de este capítulo 4 recordatorios para los que adoran al Dios vivo y verdadero. Vamos a tomar la división natural del capítulo. Se describe allí la construcción de estos 3 elementos: el altar del sacrificio, la fuente de bronce y el atrio, que en realidad el atrio no era un mueble en sí, sino que era un espacio, pero estaba conformado también por las cortinas. Entonces, estas 3 menciones y la última mención que tiene que ver con la rendición de cuentas de los bienes utilizados. Entonces, es sumamente relevante para la iglesia de Dios que estén los pilares distintivos de la doctrina de la adoración. Esto es algo que nos concierne. Nosotros queremos adorar a Dios como Dios lo ha determinado. Por eso hablamos mucho de el principio regulador. Por eso notamos cómo el pueblo de Israel tuvo que aprender que se debía adorar tal como Dios lo había precisado. Y asimismo nosotros lo hacemos en el nuevo pacto. Y esta es la bendición también de la predicación expositiva, que vamos a lo largo de las Escrituras, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendiendo, poniendo el énfasis en lo que la Escritura enseña y por supuesto con una hermenéutica correcta, aplicando a nosotros los principios o las aplicaciones que podemos tomar de la palabra del Señor. Nosotros no tenemos en ese sentido como ellos tabernáculos, ni altar de sacrificio, ni fuente de lavamiento, ni atrio, pero nosotros leemos las Escrituras aún en el Antiguo Testamento, interpretamos a la luz del Nuevo Pacto y sacamos para nuestras propias vidas aplicaciones y reflexiones. Es posible que hay cosas que usted sepa de antes, entonces es Dios utilizando este texto para recordarle. Es posible que entre nosotros haya personas que no saben ciertas cosas que se dicen y es el momento para aprender. Y sea lo uno o lo otro, Dios quiere que escuchemos la palabra y en dependencia del Espíritu Santo consideremos nuestra propia vida para hacer los cambios que sean necesarios para honrar a Dios. Un pequeño detalle que debemos tener en consideración en lo que describe la Escritura en el momento de la construcción de los elementos, tanto como lo vimos en el sermón anterior de esta serie como en este, es que vamos en el orden inverso. Se empezó desde el lugar santísimo, luego el lugar santo, luego se sale de la tienda principal y ahora estamos entonces en el atrio o el patio y aquí se van describiendo estos elementos: el altar del sacrificio, la fuente de bronce y el atrio. Entonces, nosotros debemos tener en mente eso. Desde la experiencia de un hebreo, el venir o llegar al tabernáculo era exactamente lo contrario. Desde lejos veía las cortinas del atrio por fuera y llegaba, ingresaba por la puerta que estaba hacia el oriente, hacia el este, ingresaba
al tabernáculo en el sentido general, ¿verdad? Porque se usa la palabra tabernáculo para decir todo o también tabernáculo para referirse a la tienda principal. Entonces, hermanos, el título es precisamente Recordatorios para el adorador. Y quiero utilizar esta palabra. Usted ha utilizado algún recordatorio. Ahora con los celulares, ¿verdad? Tenemos la ayuda de que si no somos buenos recordando cosas, podemos poner un recordatorio. Pero a veces pasa de que suena el recordatorio y usted lo marca como leído y no hace lo que tiene que hacer. Tenía que tomar una medicina, entonces lo marcó y se despistó, se desconcentró y no lo hizo. Bueno, trate de no estar desconcentrado. Y lo que el Señor traiga entonces a nuestra mente, que nos lleve a la acción. Primer recordatorio. La necesidad de sacrificio. Son recordatorios para el adorador, ¿verdad? Usted es un adorador. La primera descripción que tenemos aquí es el altar del sacrificio o el altar del holocausto. Una estructura cuadrada hecha de madera de acacia, 2,25 metros de largo, el mismo ancho, 1,35 de alto. En cada esquina tenía cuernos que eran de una sola pieza con el resto de la caja. Tenía una rejilla de bronce a media altura. Recordemos que aquí se colocaban los sacrificios, entonces era necesario también todos estos utensilios, ceniceros, paletas, pinzas, garfios, braseros. Y tenía anillos en la parte exterior donde cruzaban las varas porque debía ser transportado. Recordemos que el tabernáculo tenía que moverse según Dios los guiaba. Y estaba situado exactamente a la entrada del patio del atrio. Era el lugar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios expiatorios o los holocaustos, y de algún modo esto marca que es el punto inicial en el cual se encuentra el pecador para poder estar frente a Dios, para poder adorar. El acceso a Dios era y es mediante sangre. Ahora, yo sé perfectamente que muchos de ustedes confían en Jesucristo como su Salvador personal. Ustedes tienen en claro que necesitan el sacrificio de Cristo para su salvación. Y por eso han puesto su fe en Él en algún momento de su vida en el pasado, y es una fe que persiste, porque esa es la fe verdadera, y que usted ha caminado con el Señor con ese entendimiento de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y esto apunta al sacrificio de Cristo, porque todas estas cosas que se veían en el antiguo pacto, aunque fueran así determinadas por Dios, cubrían los pecados, pero verdaderamente el pecado no lo quitaba la sangre de esos animales, sino la sangre del Hijo de Dios, el único sacrificio aceptable para expiar los pecados de manera definitiva y limpiarnos de toda contaminación. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero la palabra quiere recordarnos esta gran necesidad que teníamos. Que la salvación es posible solo por medio del sacrificio de Cristo. Que Jesucristo y su muerte, específicamente su muerte, tiene un lugar central en nuestra teología. Y que si alguien no está comprendiendo lo que Cristo hizo al morir en la cruz,
difícilmente pueda ser salvo. Jesús es la única forma en la que alguien pueda ser salvo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y no hay otro nombre bajo el cielo, dice la Escritura, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso dude de todo predicador o enseñador de la Escritura que relativiza la importancia del sacrificio de Cristo como único medio de salvación. Quizás usted escuche alguno de ellos en televisión o algunos escriban algún libro donde hablen de otros caminos o de otras formas de llegar a Dios. Tenga cuidado con ese liberalismo teológico. Es posible que haya entre nosotros personas que no dimensionan todavía la importancia y necesidad del sacrificio de Cristo para su propia salvación. Usted necesita a Cristo de manera urgente y exclusiva si aún no ha comprendido lo que su muerte en la cruz significa. Hay muchas personas que tienen a un Cristo sin sacrificio. Quizás lo tienen como ejemplo, quizás lo tienen como un líder, quizás lo tienen como una persona de bondad y de caridad, pero no creen en el mensaje de la cruz y en su obra expiatoria. No estoy diciendo de que nieguen de que Cristo fue crucificado, o incluso que nieguen de que Jesús haya resucitado, pero no pueden hacer una conexión entre la muerte de Cristo y lo que Él hizo con su propia vida y su necesidad de salvación. Muchos se han quedado con un Cristo superficial, con un mensaje no necesariamente falso o erróneo, pero insuficiente. Porque sí es verdad que Jesús es un ejemplo, sí es verdad que hizo muchas buenas obras, sí es verdad de que mostró su amor, pero hay un evangelio mutilado cuando no se predica la cruz de Cristo, su muerte, el derramamiento de su sangre para nuestra salvación. Es muy triste que haya personas que no hagan la conexión entre la muerte de Cristo y la necesidad de limpieza de sus pecados o de reconciliación con Dios. Hay personas que hablan de las virtudes de Cristo, pero están despreciando su rol principal. Vea, esto es como alguien que admira a su médico porque es un médico muy amable, porque tiene mucho carisma, porque explica muy bien, pero cuando llega a su casa desecha las medicinas que el médico le dio para curar su enfermedad terminal. Si usted tiene a Cristo de ese modo, como alguien bueno, como alguien que es amable, como alguien que es un ejemplo, pero usted no ha pensado en su situación delante de Dios con la necesidad de tener el perdón de sus pecados y que para eso era necesario que Jesús muriera en la cruz porque Él es santo, Él es perfecto, entonces usted está mal delante de Dios, está en peligro de perderse, de ir al infierno. De nada le servirá decir, para mí Cristo era un ejemplo, para mí Jesús era muy bueno, así yo tenía mucho respeto por Él. Si usted no ha comprendido lo que Él hizo en la cruz y ha procedido al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Él, porque el pecador debe poner la fe en ese sacrificio para ser redimido. El apóstol Pablo, que era consciente de esta debilidad en algunas personas, de quedarse en lo intelectual, en las palabras, en lo superficial, le dice a los griegos, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. De nada sirve que tenga a Cristo como un sabio, como un consejero, incluso hasta puede decir como un amigo,
si primero no es tu Salvador? Qué triste, muchos se van al infierno siguiendo a Cristo como ejemplo, como líder, como su personaje preferido, pero engañados, pensando de que pueden seguir viviendo su vida y no reconocerlo como su Señor y su Dios. El sacrificio de Cristo es vital para la salvación. ¿Usted lo ha comprendido así? ¿Estamos todos en sintonía? ¿Tenemos todos una misma fe de que necesitamos a Cristo para ser salvos? Quizás algunos aquí aún no comprenden el Evangelio, no han nacido de nuevo, no pueden ver la exclusividad del sacrificio de Cristo. Y esa es la razón por la cual no se ve fruto. No avanzan, no aman las cosas espirituales, no viven en la luz. Quiera Dios por su palabra y por su espíritu resplandecer en sus conciencias, en sus corazones, darles entendimiento de la verdad. ¿Sabe usted que la fe es creer que Jesús en la cruz puso su vida para salvar a su pueblo? Ese sacrificio era necesario. ¿Sabe usted que el pecador debe llegar a Cristo arrepentido, humillado, reconociendo sus pecados, que ha ofendido a Dios desde la niñez, haciendo cosas desagradables, contrarias a la ley de Dios, y que solamente por medio del sacrificio de Cristo puede ser recibido y aceptado, porque el unigénito Hijo de Dios pagó el precio de la redención? Pues si lo sabe y cree, gloria a Dios. Y si está a medio camino, si aún usted no ve con claridad dentro de todo lo que recibe de luz de la palabra, ponga la centralidad en el sacrificio de Cristo, porque esto es lo que la Escritura nos revela. Cuando usted entraba en el área del tabernáculo, lo primero que veía era el altar del sacrificio. Lo primero que usted tiene que ver es que necesita el sacrificio de Cristo en su salvación. Segundo recordatorio, el requisito de la purificación. Eso tiene que ver con la fuente de bronce, que era este recipiente situado entre el altar del holocausto, la entrada del tabernáculo, hecho de bronce, destinado para el lavamiento ritual de las manos y los pies de los sacerdotes antes de acercarse al servicio sagrado, bajo la advertencia explícita de que el lavado era una condición, de lo contrario morían, simbolizando así la purificación necesaria para ministrar en la presencia de Dios. Es interesante que se dice que esta fuente fue hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hoy cuando pensamos en un espejo pensamos en un vidrio o quizás hasta algún tipo de plástico que refleja prácticamente que igual la imagen, pero en esa época los espejos eran bronces pulidos. Entonces estos espejos fueron donados o ofrendados para poder construir esto. Vean, consideren eso, había mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellas fueron las que tuvieron el privilegio de poder participar en este servicio. Las mejores oportunidades de servicio son para aquellos que velan y están dispuestos. Ahora notemos que en el nuevo pacto no son solo los sacerdotes
o los líderes los que ministran, sino que todo creyente es un sacerdote, todos servimos a Dios. Aún en el culto, aunque puede haber aquí pocas personas, pastores o algún líder, pero todos estamos sirviendo a Dios. Y este es un concepto importante a tener en mente. En el culto estamos sirviendo a Dios. Usted mientras está allí orando, cantando, o cuando está escuchando la palabra, está sirviendo a Dios. Todo es adoración para Dios. Y usted es un ministro si es de Cristo, especialmente al participar de lo que llamamos el culto, los elementos que componen el culto. Cuando la palabra es predicada, cuando es oída, no solo el que la predica, sino también el que la oye, usted está sirviendo al Señor. Cuando participamos de la cena del Señor, es una manera de servir y adorar al Señor. Y al hacerlo debemos esforzarnos por dar más y mejor, porque es nuestro culto a Dios, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestro pensamiento. Que sea para la gloria de Dios. La presencia de Dios está aquí con nosotros, prometida, y nosotros somos los adoradores. Y es interesante que siendo llamados entonces siervos o adoradores, mientras participamos en el culto y le estamos dando algo a Dios, nosotros somos los más beneficiados. Pero recordemos, hermanos, que esto requiere purificación. La purificación es simbolizada en este capítulo por esta fuente de bronce, pero es cumplida de manera definitiva por Cristo. Y es aplicada al creyente en dos etapas, podríamos decir. En un sentido, la etapa inicial, que es inicial y es definitivo, porque es la salvación. El creyente es lavado una vez y para siempre con la sangre del Cordero, el momento en que usted se convirtió. Ese es el momento donde Dios obró en nuestras vidas. Fuimos justificados. Es algo completo, pero también fuimos santificados. Pero también hay una purificación a lo largo de la vida cristiana. Una purificación relacional y continua, aunque ya somos justificados y aunque somos en ese sentido también inicial lavados o santificados, necesitamos día con día seguir purificándonos para mantenernos en comunión con Dios. No es volver a ser aceptado en la salvación o que la salvación se pierde y luego se recupera, no. Esto tiene que ver con nuestro caminar con Dios, viendo nuestros pecados, confesándolos. A medida que vamos avanzando en nuestra relación con Dios, Dios nos va mostrando más de nuestra maldad y vamos aprendiendo más de su voluntad. Esto se expresa de manera práctica en la confesión de pecados y en la santificación diaria por medio de la palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo. Recuerdan que esta fuente se hizo con el material de los espejos. Vean, la palabra de Dios funciona muchas veces como un espejo en nuestra vida, mostrándonos nuestra condición. Cuando leemos la ley de Dios, ella nos revela lo que está mal en nosotros. Cuando los sacerdotes iban a esta fuente para lavarse, uno de los efectos del agua es que refleja también. Entonces ellos miraban al agua y se estaban reflejando a ellos mismos. Así también la palabra nos refleja lo que necesitamos cambiar. Y cuando usamos de la palabra, somos purificados. Se ilustra perfectamente en las palabras de Jesús a Pedro cuando fue a lavar
los pies de los discípulos. Primero Pedro no quería que le lave los pies, luego le pedía que le lave todo el cuerpo. Pero Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El creyente está todo limpio en el sentido de la salvación, pero necesitamos lavarnos los pies regularmente en el sentido de la santificación. ¿Cómo se pone esto en práctica? Una vez más, adorar a Dios limpios de nuestros pecados, no solo porque somos salvos y decir ya estoy limpio, sino confesando también nuestros pecados del día a día. Llegar a la adoración con un corazón humilde es una manera de adorar a Dios purificados y también de recibir mayor bendición del ministerio de la palabra y del Espíritu Santo, que a su vez nos muestra nuestros pecados y nuestras faltas y nos lleva a nueva confesión, a arrepentimiento y a cambios en nuestra vida. Para eso venimos, hermanos, venimos porque necesitamos tener mayor conocimiento de la voluntad de Dios, venimos para ver nuestras faltas, venimos para confesar, arrepentirnos y para ir una vez más al centro de nuestra adoración, que es la obra de Cristo. Querido hermano, amigo, ¿cómo se han ensuciado tus pies esta semana? Las polvorientas calles de este mundo pueden que te hayan contaminado. ¿Tu corazón quizás se desvió detrás de alguna maldad? ¿Necesitas limpieza de palabras, de pensamientos, de acciones, de motivaciones? Alaba al Señor si eres de Cristo, porque hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Oh pecador, no mires la grandeza de tu pecado, sino la grandeza del amor de Dios. Recuerda que el malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Si Dios pudo limpiar sus pecados allí, ¿no podrá limpiarte a ti de tu maldad? Canta como muchos cantamos aquí. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Un recordatorio para el adorador, el requisito de la purificación. Nuestra purificación es en Cristo, hermanos. Y si estamos puros en Él, con gozo y con limpia conciencia, podemos participar de su memorial y así también adorarle. En tercer lugar, la bendición de la comunión. Y eso viene en referencia del atrio, que como dijimos, era este patio exterior que rodeaba el santuario principal y estaba delimitado por estas cortinas de lino fino sostenidas por columnas con bases de bronce. Era un gran patio que tenía una sola entrada. Una vez más, hay una sola entrada a la salvación, hay una sola puerta. Y hay un solo camino que lleva a la vida eterna, porque el otro camino, el camino ancho, lleva a la perdición. Cuando el hebreo entraba, veía allí el altar del holocausto y la fuente de bronce. Y era como un espacio de acceso donde el pecador se acercaba a Dios mediante ese sacrificio y esa purificación.
A la luz del nuevo pacto, el atrio apunta a que el acceso a Dios es posible únicamente por Cristo. Él es el único camino. Y el que entra por Cristo y se purifica de sus pecados y recibe la redención, goza de verdadera comunión. Dice la Escritura que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El creyente es parte de este sacerdocio santo y vive una vida visible, separada de este mundo, marcada por la obediencia, la santidad práctica y el testimonio público de ser un discípulo del Señor. Ahora, ninguna de estas cosas se hacen para ganar el acceso a Dios. Porque si estamos en Cristo, hemos sido recibidos en Cristo, ya tenemos el acceso. Todos nuestros esfuerzos son una respuesta agradecida a la gracia que hemos recibido de Dios. Y esta comunión que gozamos con Dios y con nuestros hermanos es de alguna manera especial en este día del Señor, porque es el día en el que la mayoría de nosotros nos vemos, el día en el que participamos juntos de la adoración a Dios. Pero también esta comunión con Dios es necesaria en el día a día. No está limitada solo al domingo. ¿Ve usted la bendición de poder tener acceso libre a Dios y comunión con Él día con día? Querido hermano o hermana, asegúrese de que usted busca el deleite en Dios día con día. De que su alma busca esa comunión con Dios y que se manifiesta de una manera práctica en abrir las Escrituras, en orar, en meditar. Como leíamos o memorizábamos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Analice en su propia vida y considere qué es aquello que compite con su tiempo de comunión con el Señor. Puede ser que no sea necesariamente algo malo, pero puede ser que le esté robando lo más importante. Puede haber muchas cosas para hacer en el día a día, pero asegúrese de estar a los pies de Jesucristo, su Salvador. Cuando alguien no puede decir que tiene deleite en la presencia de Dios, cuando alguien no haya gozo en las Escrituras o en el orar, esa es una señal de alarma, hermanos, acerca de su estado espiritual. Preocúpese cuando no puede hallar el gozo en la presencia de Dios, en leer las Escrituras, en meditar o en orar. Estamos hablando de cosas básicas en la relación con Dios y en la vida cristiana. Entonces, examínese y piense. ¿Sería correcto que el israelita llegara con su sacrificio al atrio y dijera, ay, tengo que estar aquí, vamos a salir rápido? Ay, sacrificio ahí. ¿O había un entendimiento de lo sagrado que eso era? De lo que significaba para él, para su vida. Llegamos a nuestro cuarto y último punto. Que es el privilegio del servicio. Yo no me detengo en muchos de los detalles de los materiales y cada una de las cosas porque cuando vimos en los capítulos anteriores mencionamos eso.
Pero de los versículos 21 al 31 vemos que hay una cuenta de todos los metales usados, el inventario que se hizo allí, de todas las que se recogió de las ofrendas. Y también se mencionan a los siervos involucrados, de los cuales ya hablamos también. Pero esto es otro recordatorio para el adorador. El servir es un privilegio. Y somos mayordomos. Esto nos habla de una mayordomía responsable. Todo lo que nos da el Señor para que lo administremos, para que hagamos, para que le demos a Él. De eso hemos de dar cuentas. Los recursos económicos, el tiempo, los talentos o dones y las circunstancias providenciales que de algún modo pueden actuar con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tendremos entre nosotros algunos Besaleeles o Aholiabes capacitados para tareas especiales. Tendremos mujeres que están dispuestas a velar a la puerta del tabernáculo y dar sus espejos para la obra. Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Imagínense qué importante es para una mujer un espejo. Si es importante hoy, ¿cuán importante sería 3.300 años antes? Y que estaban en el desierto, y que si lo daban en ofrenda ya no tenían más espejos. Por lo menos en el corto plazo. Estas mujeres se entregaron a la obra, estuvieron dispuestas a despojarse de algo valioso para ellas con tal de cumplir el propósito del Señor en la construcción de su tabernáculo. Imaginen esas mujeres cuando iban con sus esposos para el sacrificio, entraban y veían allí la fuente de bronce y pensaban, mi espejito está allí, fue utilizado para eso. Es interesante pensar que la palabra de Dios nos da tantas enseñanzas. Y podemos en un sentido decir que lo mismo que Dios pedía antes, lo pide ahora. No es que le pida su espejo, hermana, el cual puede conseguir fácilmente, pero le pide aquello que es valioso para usted, aquello que es útil para Dios, aquello que tiene que ver con lo que se rinde en adoración a Él. Quizás usted pueda pensar puntualmente una aplicación. No sé, un ejemplo de esto podría ser que hay algunas hermanas que dedican mucho tiempo o recursos a su cuidado personal o vanidad. Quizás hay muchas mujeres que gastan mucho dinero en arreglarse, en peinados, en maquillaje, en peluquería. Y no es cuestión de juzgar, porque está dentro de las libertades cristianas, pero sí debemos pensar cómo actuamos como mayordomos delante del Señor. Quizás a la hora de poner en la balanza cuánto se dedica a las cuestiones de la vanidad y cuánto se dedica o se da al Señor, puede haber una disparidad. Quizás no sea algo material, pero puede ser que Dios le esté pidiendo a usted algo que es valioso para usted, quizás su tiempo, quizás velar más en oración y no solo por sus cosas personales o familiares, de las cuales estoy seguro que cada hermana está preocupada, sino aún más en el reino de Dios, en el avance del Evangelio, en la iglesia del Señor, en su labor. Pero no vamos a hablar solo de las hermanas, también hablemos de los hombres. Dios quiere que nosotros sirvamos, que demos de nuestros recursos. Vean la cantidad de material, de oro, de bronce, de plata, de cosas que fueron voluntariamente ofrendadas. Pero también se requería de administradores y de trabajadores
que sean mayordomos. El culto verdadero incluye también fidelidad en lo material. Porque aunque damos nuestras ofrendas espirituales, también damos de nuestras materiales. Y como bien lo predicó el pastor que nos visitó, debe haber una ofrenda sacrificial. Esa es la forma de adorar a Dios. Pensemos en la ofrenda como parte de nuestra adoración a Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos siendo fieles en dar a Dios económicamente o materialmente? Cualquiera sea el área del servicio o la labor a la cual Dios le llama, véase usted como un mayordomo y véase como un privilegiado de poder servir a Dios. Y la pregunta de Jesús retumba aún hoy. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hay cosas que debes hacer en el servicio del Señor que requieren dedicación y diligencia. Y yo sé, querido hermano, que servimos al Señor cuando servimos a nuestras familias o en nuestra labor secular. Pero pensemos también en lo que implica el servicio para el reino de Cristo, por el servicio en la iglesia local, por lo que se puede hacer en este lugar que Dios nos dio para que le adoremos, por aquello que podemos hacer para invitar y traer personas aquí, o influir o discipular a algunos para que sean seguidores de Cristo, por las necesidades materiales o físicas de la iglesia local. Que el Señor use todos nuestros talentos y habilidades para su reino. Queridos hermanos, ¿no es bueno que Dios nos recuerde en su palabra estas cosas en este día? Que si decimos ser adoradores del Dios vivo y verdadero, necesitamos ser recordados de la necesidad del sacrificio de Cristo, del requisito de la purificación, de la bendición de la comunión y del privilegio de ser mayordomos. ¿Es usted un adorador verdadero? Ahora es, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quizás Dios te está buscando. Dios está buscando un adorador, no como algo que Dios necesite. Dios está buscando porque necesita. No, Dios no necesita nada. Dios está buscando una oveja perdida a la cual rescatar y traer al redil. Dios está buscando un pecador al cual mostrarle la gracia que hay en Cristo Jesús. Dios está buscando una persona que en este momento está adorando ídolos, pero lo va a convertir en un adorador de verdad. Si el Señor te llama a la salvación, no lo rechaces. No rechaces la gracia del Señor. Si el Señor te trae a su palabra y por el Espíritu te guía al arrepentimiento, valora la obra del Espíritu de Dios, el amor en la obra de Jesucristo, el único en el cual podemos ser salvos. Y como cristianos nos gozamos y nos deleitamos en el Evangelio de nuestra salvación. Porque una y otra vez necesitamos predicarnos lo mismo, porque es en Cristo, solamente en Cristo, que podemos ser salvos. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu santa palabra.
Aún estas cosas del antiguo pacto, con todos sus detalles y características que nos parecen tan ajenas o lejanas, tú, Señor, las has puesto allí para nuestra instrucción y consideración. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos porque nuestros pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Gracias te damos porque tenemos comunión los unos con los otros en Cristo y porque podemos servirte. Oh Señor, derrama tu bendición sobre tu pueblo y pedimos por aquellos que aún no proceden al arrepentimiento, para que tú, Señor, les des fe, les des arrepentimiento y podamos gozarnos y alegrarnos cuando veamos más adoradores que adoran al Dios vivo en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús.